Miguel se despertó con un apretón en el pecho. Totó, su perro, había huido nuevamente hacia el desierto. Era algo común, pero ese día había algo diferente en el aire. El sol ya comenzaba a quemar la tierra, y mientras el chico corría hacia el vasto mar de arena, una sensación extraña lo invadía. Sabía que Totó adoraba explorar, pero a medida que se alejaba de la seguridad del rancho, el miedo de que algo estuviera mal aumentaba con cada paso. Cuando finalmente llegó al desierto, lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Allí, enterrado hasta el cuello en la arena, estaba Rayo, un caballo famoso, con la cabeza erguida pero los ojos vacíos, reflejando un sufrimiento que Miguel nunca podría imaginar. La imagen era la de un ser vivo al borde de la muerte, y él, un simple chico, era la única persona allí para hacer algo. Se quedó parado por un momento sin saber qué hacer. El calor abrasante del desierto parecía expandirse dentro de su pecho, dificultando la respiración. El caballo, que alguna vez fue símbolo de fuerza y velocidad en las carreras, ahora parecía una sombra de sí mismo, luchando por sobrevivir en un mar de arena. Miguel sintió una urgencia que lo hacía temblar. No podía dejar a Rayo allí, no podía regresar a casa sin hacer nada. Su mente estaba un caos, pero la visión del caballo, desesperado y casi sin vida, despertó un valor que nunca supo que tenía. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr de regreso con el único pensamiento de pedir ayuda. El dolor en su pecho y la rabia por lo que había visto lo impulsaron. Miguel corrió por las calles, golpeando puertas, pero nadie creyó en su historia. Es solo un caballo de carreras, Miguel. Debe haberse lastimado solo, decían. Pero él no podía conformarse con eso. Sabía que debía actuar, y fue hacia la tienda de don Pedro, un hombre que a pesar de su edad nunca se había apartado de sus convicciones de cuidar a los animales. Cuando Miguel llegó allí, su rostro estaba pálido, su respiración agitada. «Don Pedro, tienes que ayudarme. Rayo está en el desierto. Él está muriendo». El anciano miró a los ojos del chico, y algo en su mirada indicó que sabía que no estaba exagerando. Tomó la llave de la camioneta y dijo: «Vamos a salvar a ese caballo, Miguel. Vamos ahora». El calor de la camioneta parecía duplicarse a medida que se alejaban de la ciudad, pero Miguel no podía dejar de pensar en Rayo, enterrado en la arena, sufriendo. El peso de la culpa y la impotencia lo consumían. Y, aunque don Pedro estaba a su lado, él sabía que la tarea por delante no sería fácil. El caballo podría estar muerto cuando llegaran allí, o tal vez ya estaría más allá de cualquier ayuda, pero no podía dejar que eso sucediera, no sin intentarlo. Cuando finalmente llegaron al lugar, lo que Miguel vio fue aún más terrible de lo que imaginaba. Rayo estaba allí, atrapado, sus ojos sin vida, pero aún llenos de un dolor silencioso que solo alguien como Miguel podría entender. Con don Pedro a su lado, Miguel no dudó. Sacaron las palas de la camioneta y comenzaron a cavar, el sudor corriendo por sus rostros. Cada trozo de arena que lograban quitar revelaba más de la agonía del caballo. Miguel se preguntaba por qué alguien haría algo tan cruel, pero por más que la rabia crecía en su pecho, sabía que ese no era el momento para odiar, era el momento de salvar. Las horas se arrastraron, y cada segundo el sufrimiento de Rayo parecía aumentar. El chico no dejaba de intentar, sintiendo que, si fallaba ahora, perdería algo que jamás podría recuperar. Finalmente, tras el esfuerzo de todos, el caballo fue liberado. Miguel vio a Rayo temblando, sus patas débiles, pero los ojos aún con una chispa de vida. Corrió hacia el animal, con las manos temblorosas, sacando la botellita de agua que llevaba consigo. La escena era un contraste cruel. El caballo, en su lucha por la vida, y Miguel, tan pequeño ante la grandeza de esa criatura. Se agachó, ofreciéndole el agua, y la visión de Rayo, bebiendo con la delicadeza de quien aún confiaba, tocó profundamente al chico. Hizo una promesa silenciosa para sí mismo. No permitiría que ese sufrimiento fuera en vano. Pero cuando la esperanza parecía comenzar a florecer, el sonido de motores interrumpió el momento. Andrés Mendoza, el dueño de Rayo, llegó al lugar acompañado de su padre y de un abogado. La mirada de desprecio de Andrés era clara, y no perdió tiempo en afirmar que Rayo era su propiedad y que nadie tenía derecho a interferir. Miguel, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, miró a los ojos de Andrés y sintió una mezcla de miedo y coraje. La arrogancia de Andrés era palpable, pero Miguel sabía que no podía dejar que el caballo fuera llevado de vuelta al sufrimiento. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y en ese momento el chico sintió una cosa: la certeza de que la lucha solo estaba comenzando. Estás viendo esta historia de superación, de transformación y de sanación, y sé que algo tocó tu corazón, ¿no es así?
Si este viaje de redención de Rayo y Miguel trajo una luz para ti, imagina lo que podemos lograr juntos. Quiero invitarte a ser parte de este cambio. Dale me gusta a este video, comparte esta energía positiva con el mundo, y si aún no te has suscrito, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora y únete a nosotros. Así estarás no solo acompañando historias que tocan el alma, sino también ayudando a difundir esta luz a más personas. Estoy seguro de que, así como Rayo se levantó, tú también puedes transformar tu vida. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete. Que este viaje de empatía y cambio te bendiga. Vamos juntos. Andrés Mendoza estaba furioso. La idea de que alguien hubiera osado intervenir en sus negocios, especialmente en lo que él consideraba propiedad personal, lo dejó fuera de sí. Cuando llegó al lugar del rescate de Rayo, su mirada era de puro desprecio, y su tono, frío como el hielo, no dejó dudas de su intención: recuperar al caballo y castigar a todos los involucrados. Salió del coche con la expresión arrogante estampada en el rostro, como si el simple hecho de ser heredero de una gran fortuna fuera suficiente para intimidar a cualquiera a su alrededor. La presencia de su padre, Ricardo Mendoza, y del abogado solo reforzaba la idea de que nada podría hacerse sin su permiso. «Esto no es asunto de ustedes», dijo Andrés con una sonrisa despectiva al mirar a Miguel y a don Pedro. «Rayo es mío y se van a arrepentir de interferir». «¿Quién? ¿Se creen para actuar así?». El tono de amenaza era claro, pero Miguel, con el pecho apretado por la rabia y el miedo, se mantuvo firme. Sabía que debía ser valiente. Andrés había hecho lo que quiso con el caballo, explotándolo hasta la extenuación, y ahora pensaba que podía simplemente borrar cualquier vestigio del sufrimiento que había causado. No podía ser así. La comunidad entera comenzó a reunirse alrededor, atraída por el sonido de las voces altas y la creciente tensión. Don Pedro, con su edad y sabiduría, fue el primero en manifestarse. «Está equivocado, Andrés. No vamos a permitir que siga con esa crueldad. Ya ha hecho suficiente daño a este caballo y a todos los demás que usó y abusó», dijo. Miró a los otros vecinos que comenzaban a acercarse. «Nos vamos a unir para evitar que lo lleve de vuelta a lo que le hizo antes. Rayo ahora pertenece a todos nosotros». El abogado de Andrés intentó intervenir, pero el grito de apoyo de la comunidad fue más fuerte. Miguel sintió una ola de coraje invadirlo. Sabía que en ese momento no solo luchaba por el caballo, sino por lo que era correcto. La tensión en el aire era palpable. Andrés se acercó tratando de intimidar aún más a los presentes, pero fue cuando uno de los miembros de la comunidad, don Juan, un hombre de voz firme y postura imponente, levantó un celular y comenzó a grabar todo. «Esto lo vamos a mandar a la policía. Vamos a mostrar quién está realmente equivocado en esta historia», dijo don Juan sin apartar la vista de Andrés. El abogado de Andrés intentó argumentar, pero sabía que la grabación ya estaba siendo hecha. En pocos minutos la situación empeoró, y la policía, llamada por algunos de los vecinos, llegó al lugar. El sargento Rodríguez de la Policía Ambiental no perdió tiempo. Observó la escena con atención y su expresión seria indicaba que ya sabía lo que estaba pasando. «Hay denuncias sobre abusos a otros caballos, y el señor Mendoza, como sabemos, no tiene un historial limpio», le dijo a Andrés, quien se quedó momentáneamente sin palabras. El abogado de Andrés intentó intervenir, pero la fuerza de la comunidad y la grabación que ya se había difundido en las redes sociales comenzaron a minar la defensa del joven millonario. El sargento Rodríguez, con su autoridad bien definida, dijo: «Este caballo será retirado de su posesión inmediatamente y vamos a confiscar todas las pruebas necesarias». Andrés, furioso, comenzó a darse cuenta de que por primera vez no podría simplemente comprar la situación o usar su poder para escapar de las consecuencias. El miedo creció dentro de él, aunque intentaba mantener la postura arrogante. Mientras tanto, Miguel, con el corazón latiendo fuerte, sentía una mezcla de alivio y aprensión. El caballo estaba siendo rescatado, pero aún quedaba mucho por hacer. Miró a Rayo, que se estaba recuperando, y sabía que el camino hacia la verdadera justicia recién comenzaba. En ese momento vio llegar un coche de policía y un hombre se acercó a él. Era el sargento Rodríguez, que lo saludó con una mirada seria. «Nosotros nos encargaremos de esto, Miguel. Hiciste lo que era correcto, pero ahora necesitamos asegurarnos de que Andrés y quienes lo ayudaron paguen por lo que hicieron». Con esto, la situación estaba a punto de tomar un rumbo que Andrés no imaginaba. Sabía que su vida, que antes parecía garantizada, ahora estaba en riesgo. El poder y el dinero ya no serían suficientes para ocultar sus crímenes. Las investigaciones recién comenzaban, y con la ayuda de la comunidad y las pruebas reunidas, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Ricardo Mendoza estaba en shock. Miraba a su hijo, Andrés, con una expresión de ira mezclada con un dolor profundo.
La arrogancia de Andrés, la forma en que trataba a los demás y a los animales, nunca había sido cuestionada dentro de la familia hasta ese momento. Ricardo siempre se había preocupado más por el estatus de la familia y por las ganancias que podía generar con los negocios que por el bienestar de cualquier ser vivo. Pero ahora, al ver a su hijo rodeado por la policía y los medios, algo dentro de él finalmente se rompió. Caminó hacia afuera, donde el viento cálido del desierto soplaba, y observó la escena desde lejos. La comunidad estaba unida, solidaria con la causa, y Ricardo se dio cuenta de que ya no se trataba de riqueza ni de poder, sino de humanidad. La imagen de Rayo, el caballo rescatado, aún rondaba en su mente. Sabía que la situación de Andrés no era aislada, que había una red de crueldad y corrupción detrás de las carreras y el abuso animal que siempre habían alimentado la fortuna de la familia Mendoza. Pero en ese momento una pregunta surgió en su mente. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Con la vida de los demás? Ricardo decidió actuar, y su acción no fue solo por culpa o por la presión de los medios. Era un cambio real, un esfuerzo por redimirse. Al día siguiente se puso en contacto con Miguel y su familia, pidiendo reunirse con ellos. Miguel, aunque sorprendido por la actitud del hombre que siempre había asociado con la crueldad, aceptó la invitación. Cuando se encontraron, Ricardo no perdió tiempo. Miguel, sé que nada de lo que diga puede borrar lo que sucedió, pero quiero intentar hacer lo correcto ahora, comenzó, con la voz grave pero sincera. Cometí un error profundo y quiero cambiar la forma en que nuestra familia trata a los animales. Quiero abrir un santuario, un lugar donde caballos como Rayo puedan recuperarse y tener una vida digna. Miguel, sin palabras, miró al hombre frente a él. Sabía que las palabras de Ricardo podrían ser otro intento vacío, pero algo en la sinceridad de la mirada del empresario lo hizo dudar. Ricardo continuó. Voy a usar el poder de nuestra empresa para financiar este proyecto. Quiero que tú y tu familia sean los responsables de él. Si pueden, claro. Miguel permaneció en silencio por un largo momento, digiriendo el peso de esa propuesta. Sabía que con esto el futuro de muchos animales podría cambiar, pero también temía que fuera solo una fachada, un intento de limpiar la imagen de la familia Mendoza. Pero antes de responder, Miguel pensó en los sacrificios que su propia familia había hecho y en las veces en que se sintió impotente frente a las injusticias. Pensó en los animales, como Rayo, que habían sufrido, y pensó en todo lo que podría hacer con la oportunidad de ayudar de verdad. Acepto, respondió Miguel finalmente. Acepto, porque creo que podemos cambiar la vida de muchos animales, y porque creo en algo más grande que todo esto. Con la decisión de Miguel, el proyecto para la creación del santuario se puso en marcha rápidamente. Ricardo comenzó a hacer los cambios necesarios en la antigua propiedad de la familia, transformando la gran finca, que antes fue símbolo de riqueza y explotación, en un espacio dedicado a la recuperación de caballos maltratados. La idea era crear un ambiente donde los animales pudieran ser tratados con dignidad y respeto, con enfoque en la rehabilitación física y emocional. Además, se comprometió a garantizar los recursos financieros necesarios para mantener el santuario, incluyendo la contratación de especialistas en fisioterapia, hidroterapia y cuidados veterinarios. La noticia sobre el cambio del rancho de Mendoza pronto se extendió por la comunidad. Muchos se sorprendieron con la actitud de Ricardo, pero poco a poco, la desconfianza comenzó a disminuir. El santuario comenzó a recibir apoyo, y con ello, Miguel se integró aún más al proyecto. Se convirtió en la cara del santuario, asumiendo un papel de liderazgo e inspiración. Su dedicación a la recuperación de Rayo y de otros animales rescatados se convirtió en un símbolo de compasión y transformación para todos a su alrededor. Rayo, aunque aún frágil, comenzó a mostrar señales de recuperación. Cada día que pasaba en el santuario, el caballo ganaba más fuerza, no solo físicamente, sino también en su confianza hacia los seres humanos. Miguel estaba a su lado todos los días, aplicando cuidados especiales para garantizar que tuviera todo lo que necesitaba. Sabía que el proceso de recuperación sería largo, pero con cada pequeña mejora de Rayo, sentía una satisfacción inmensa. Al verlo dando sus primeros pasos más firmes, Miguel sabía que el caballo estaba, de alguna forma, devolviéndole el mismo sentimiento de esperanza que él había dado al animal. El santuario poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo de transformación tanto para los animales como para las personas. El rancho de Ricardo Mendoza, que antes representaba explotación y crueldad, ahora se transformaba en un espacio de amor y recuperación. Las instalaciones fueron adaptadas para ofrecer un ambiente más tranquilo y acogedor para los caballos rescatados, con amplios campos para pastoreo, establos cómodos y áreas dedicadas a tratamientos especializados como la fisioterapia acuática. Miguel, con su entusiasmo y dedicación, era el corazón del lugar.
y su amor por los animales inspiraba a todos a su alrededor. Además, la comunidad comenzó a involucrarse cada vez más en las actividades del santuario. Muchas personas que antes veían a los caballos solo como mercancías, ahora comenzaban a entender la importancia de tratar a los animales con respeto. Niños que antes nunca habían tenido contacto con caballos comenzaron a aprender sobre el cuidado y la responsabilidad involucrados en el trato con los animales. Las escuelas locales, incentivadas por Miguel, organizaron visitas regulares al santuario, donde los alumnos aprendían sobre la ética en el trato con los animales y sobre los derechos que ellos tenían de vivir de forma digna. Las noticias sobre el santuario comenzaron a extenderse más allá de la comunidad local. Los medios se interesaron por la transformación del rancho de Mendoza y con ello, el proyecto ganó visibilidad. Cada vez más personas se comprometieron con la causa y nuevos colaboradores comenzaron a aparecer, dispuestos a contribuir con lo que podían. Ricardo Mendoza, aunque aún tenía que enfrentar el peso de su pasado, pasó a ser visto como alguien que realmente estaba intentando corregir los errores de una vida entera de negligencia. Sabía que no podría borrar lo que había hecho, pero la idea de transformar su fortuna en algo positivo lo hizo sentir que, al menos, estaba haciendo una diferencia. Rayo, con el tiempo, se convirtió en un verdadero símbolo de superación. El Illote, caballo que antes estaba al borde de la muerte, enterrado en la arena del desierto, ahora corría nuevamente, aún con la gracia y la fuerza que lo habían convertido en una estrella en las carreras. Miguel acompañaba su recuperación con un orgullo silencioso, sintiéndose cada vez más conectado al caballo. Pero había algo más profundo en su relación con Rayo. No solo veía al caballo recuperado, sino también veía el reflejo de su propio viaje, de cómo él mismo se había transformado y aprendido a lo largo de todo ese proceso. En un día particularmente especial, cuando Rayo ya estaba casi totalmente recuperado, Miguel y Ricardo decidieron hacer una pequeña ceremonia en el santuario. Invitaron a todos los involucrados en el proyecto, y la comunidad entera se reunió para celebrar las victorias, grandes y pequeñas. Miguel, con una sonrisa tímida, miró a Rayo, que estaba a su lado, tranquilo e imponente. La sensación de ver a ese caballo vuelto a la vida fue indescriptible. Sabía que el trabajo no había terminado y que el santuario seguiría funcionando, pero en ese momento sintió que todo lo que había pasado, el sufrimiento de Rayo, los desafíos con Andrés y el cambio en Ricardo, había valido la pena. La verdadera victoria, supo, no era sobre lo que habían alcanzado, sino sobre cómo todos habían cambiado a lo largo del camino. Han pasado algunos meses desde que Andrés Mendoza fue acusado de sus crímenes, y su vida parecía estar desmoronándose. Había perdido su posición de poder en la industria de las carreras y vio su fortuna desvanecerse, con todos sus esquemas de corrupción y abusos finalmente expuestos. Los medios lo habían marcado como villano, y la gente lo miraba con desprecio. Pero en lo más profundo de su corazón, algo había cambiado. El peso de sus acciones lo consumía cada día, y el dolor de saber lo que le había hecho a Rayo, el caballo que, de alguna manera, siempre había considerado más una herramienta que un ser vivo, lo persiguió durante semanas. Sabía que nunca podría borrar los daños causados, pero la culpa era una sombra constante. Fue entonces que un día algo inesperado sucedió. Andrés, que intentaba lidiar con su nueva realidad, recibió un mensaje de Miguel, invitándolo a visitar el santuario. Miguel había oído hablar sobre el arrepentimiento de Andrés, y sin rencor extendió una invitación simple. «Ven, Andrés, Rayo ya está aquí, y tal vez puedas aprender algo de él». Inicialmente Andrés se mostró reacio. Sabía que no tenía derecho de acercarse al santuario, ni de ver a Rayo, pero algo dentro de él lo impulsó a aceptar la invitación. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que necesitaba hacer algo para intentar redimirse. Cuando Andrés llegó al santuario, fue recibido por Miguel con una calma inesperada. El chico, ahora más maduro y seguro, no parecía tener odio hacia Andrés, a pesar de todo lo que él había hecho. Caminaban juntos por las instalaciones, con Andrés observando el cambio en el rancho, la belleza del lugar y la paz que ahora reinaba. Rayo, que estaba en uno de los establos, levantó la cabeza cuando vio a Andrés acercarse. El caballo lo miró fijamente, como si lo reconociera. Andrés sintió un nudo en la garganta al mirar los ojos de Rayo. No sabía qué sentía, pero era una mezcla de arrepentimiento profundo y un deseo de que el caballo pudiera entender que él estaba allí, tal vez para pedir perdón. Miguel lo condujo hasta el establo de Rayo y en silencio observó. El caballo, que antes estaba roto, debilitado por la crueldad de su antiguo dueño, ahora parecía fuerte y sereno. Rayo, con la elegancia que siempre tuvo, caminó hasta la reja y se acercó a Andrés. El hombre extendió la mano, dudoso. No sabía qué esperar, si el caballo lo rechazaría
o si simplemente se apartaría, como si ya no fuera digno de su presencia. Pero para su sorpresa, Rayo, de manera serena, bajó la cabeza hacia su mano. No era un gesto de perdón, sino de aceptación, una señal de que tal vez comprendía que Andrés estaba intentando cambiar. Andrés, con los ojos llorosos, sintió una ola de emociones difíciles de describir. No podía entender cómo Rayo, un ser al que había tratado tan mal, podía demostrar algo tan calmado y casi bondadoso. Se quedó allí por un momento en silencio con la mano en la cabeza de Rayo, sintiéndose humillado, pero también agradecido por la oportunidad de sentir esa conexión. «No merezco tu perdón», murmuró al caballo, más para sí mismo que para Miguel, quien observaba en silencio. «Pero por favor, déjame hacer lo que sea necesario para intentar corregir lo que hice». Miguel, con la paciencia que siempre tuvo, miró a Andrés y dijo: «Tienes tiempo, Andrés, pero el perdón no es algo que puedas pedir, es algo que se conquista. El primer paso es reconocer lo que hiciste y actuar con responsabilidad. No tienes que hacerlo solo». Andrés miró a Miguel y por primera vez sintió la verdad en sus palabras. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero en ese momento algo dentro de él comenzó a transformarse. El camino hacia la redención que nunca supo cómo comenzar estaba allí, frente a él, representado por ese caballo, ese animal al que casi mató, pero que ahora parecía ser el punto de partida para algo nuevo. En los días siguientes, Andrés comenzó a involucrarse activamente en el santuario, no como un dueño arrogante, sino como alguien que realmente quería contribuir al bienestar de los animales. Se ofreció para ayudar con la financiación del proyecto, además de donar parte de su fortuna para el mantenimiento del santuario y la contratación de más profesionales especializados. Poco a poco, comenzó a comprender el arduo trabajo involucrado en la rehabilitación de caballos rescatados y la importancia de cada gesto de cuidado. Miguel, con la paciencia que siempre tuvo, fue fundamental en este proceso de adaptación. Guió a Andrés en las tareas diarias, desde alimentar a los animales hasta administrar el cuidado de las instalaciones, y con el tiempo, Andrés comenzó a desarrollar un respeto genuino por cada animal que pasaba por el santuario. Pero la verdadera prueba para Andrés fue cuando se vio frente a un nuevo caso de rescate. Una semana después de su visita al santuario, la Policía Ambiental realizó una incautación de caballos en condiciones similares a las de Rayo, provenientes de otro propietario corrupto de la industria de las carreras. Andrés, con una mirada más atenta y una actitud diferente, fue con Miguel hasta el lugar de la incautación. Vio a los animales flacos, heridos y traumatizados, y por primera vez entendió lo que significaba ser un verdadero cuidador. Ya no veía a esos caballos como instrumentos de lucro, sino como seres vivos que merecían respeto y una oportunidad para una vida mejor. Esa experiencia fue un punto de inflexión definitivo para Andrés, quien comenzó a trabajar con la comunidad para ayudar a recuperar los caballos rescatados, ofreciendo apoyo financiero y recursos para su tratamiento. Mientras Andrés se dedicaba al santuario, su relación con Miguel se profundizaba. El chico, que una vez lo vio como el símbolo de la crueldad, ahora lo veía como alguien que estaba intentando hacer lo correcto. Miguel sabía que la transformación de Andrés no sería fácil y que los errores del pasado no podrían borrarse, pero también entendía que la verdadera redención viene a través de las acciones y no solo de las palabras. Poco a poco, la relación entre los dos se fue haciendo más fuerte, con Miguel guiando a Andrés sobre los cuidados de los animales y principalmente sobre el valor del trabajo arduo y el compromiso genuino. El santuario seguía creciendo y atrayendo más atención, con otros empresarios comenzando a apoyar la causa. La visión de Ricardo Mendoza, que antes estaba enfocada solo en las ganancias, ahora se expandía hacia algo más noble. Comenzó a usar su influencia para presionar a otros dueños de carreras y empresas del sector a adoptar prácticas más éticas e invertir en el bienestar de los animales. Ricardo, que antes había sido un hombre obsesionado con el estatus, ahora veía la importancia de su propia transformación y cómo su fortuna podría ser utilizada para hacer el bien. No podía borrar los errores del pasado, pero sabía que estaba haciendo la diferencia al crear un futuro mejor para los caballos y, de alguna manera, para la propia industria de las carreras. El trabajo arduo y los cambios en las mentalidades comenzaron a dar frutos. El santuario se convirtió en un centro de referencia para la recuperación de caballos rescatados, con nuevos casos de éxito siendo compartidos y celebrados en los medios. Rayo, ahora completamente recuperado, se convirtió en el emblema de la transformación, representando la posibilidad de curación y redención, tanto para los animales como para las personas. Continuaba siendo una presencia majestuosa en el santuario, y Miguel se sentía inmensamente orgulloso de lo que habían logrado. Juntos,
Cada paso que Rayo daba era como un reflejo del camino de superación de todos los involucrados. En un evento especial para celebrar el éxito del santuario, que atrajo la atención de la prensa y de figuras importantes de la comunidad, Andrés fue invitado a hablar. No esperaba ser el centro de atención, pero sabía que esa era una oportunidad única de compartir su historia y reflexionar sobre su viaje. Cuando subió al escenario con el micrófono en mano, miró a la audiencia que estaba llena de personas que de alguna manera se habían involucrado en el cambio. Estuve en un lugar muy oscuro, dijo, con la voz ronca y llena de emoción. Y lo que le hice a Rayo fue imperdonable, pero él me dio una oportunidad de aprender lo que significa realmente cuidar a un ser vivo. No hay redención sin acción, y quiero pasar el resto de mi vida ayudando a cambiar la forma en que tratamos a los animales. Eso es lo mínimo que puedo hacer. El tiempo pasó, y el santuario de Rayo se convirtió en un lugar de esperanza no solo para los animales, sino también para las personas. Miguel, que antes era solo un chico común de una pequeña ciudad, ahora se convertía en un líder comunitario respetado. Se dedicaba con empeño al cuidado de los caballos, asegurándose de que cada uno recibiera el tratamiento adecuado y la oportunidad de empezar de nuevo. Siempre decía que para él, Rayo no era solo un caballo, sino un símbolo de todo lo que había aprendido a lo largo de su propio camino de superación. La importancia de nunca rendirse, incluso cuando la vida parecía perdida. Y Rayo, con su presencia silenciosa e imponente, parecía comprender perfectamente lo que Miguel sentía. El caballo, antes marcado por el sufrimiento, ahora irradiaba fuerza y dignidad, convirtiéndose en el corazón palpitante del santuario. El impacto del santuario fue más allá de las fronteras de la ciudad. Las empresas del sector de las carreras, que antes estaban tan desinteresadas en el bienestar de los animales, empezaron a adoptar prácticas más éticas, inspiradas por el cambio de mentalidad de Ricardo Mendoza. Él, que había sido uno de los mayores responsables de la explotación de los animales, ahora usaba su posición para presionar por reformas significativas en la industria de las carreras, incentivando la creación de espacios para la recuperación y rehabilitación de los caballos. El ejemplo de Ricardo fue seguido por otros empresarios que poco a poco comenzaron a repensar el uso de prácticas crueles. La lucha por un futuro más justo para los animales estaba finalmente ganando terreno. Miguel, ahora con 18 años, aún recordaba los momentos difíciles de su infancia, pero al mirar el santuario, a los caballos que habían sido salvados, sabía que había encontrado su propósito. Continuaba organizando programas educativos para enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto hacia los animales. El santuario se convirtió en un centro de aprendizaje, donde jóvenes de todas las edades podían conocer la realidad de los animales maltratados y el impacto positivo que un cuidado adecuado puede tener. Miguel siempre decía que el verdadero cambio comenzaba en el corazón de las personas, y él creía que estaba ayudando a sembrar ese cambio en las futuras generaciones. Rayo, ahora con una vida llena de libertad y dignidad, se convirtió en un símbolo de superación no solo para los animales, sino también para todos aquellos que se sentían perdidos y sin esperanza. Su camino de sufrimiento y recuperación inspiraba a miles de personas que escuchaban hablar de su historia. El caballo con sus cicatrices era la prueba de que el dolor puede ser superado y que la vida siempre encuentra una forma de levantarse, incluso después de los momentos más oscuros. Ya no era más el caballo que había sido enterrado en el desierto, sino una criatura poderosa que ahora traía luz a todos los que lo rodeaban. Años después se inició un nuevo proyecto, inspirado por la historia de Rayo y de todos los involucrados en el camino de superación. El santuario se expandió y más áreas fueron abiertas para acomodar animales rescatados de diferentes partes del país. El trabajo de Miguel, Ricardo y toda la comunidad se convirtió en un movimiento más amplio, con otras regiones adoptando los principios de rehabilitación animal y cuidados éticos. La industria de las carreras, que antes estaba marcada por la explotación, ahora era más transparente, con un enfoque mayor en el bienestar de los animales. El cambio que parecía imposible había sido realizado, y esto no solo se debió a la acción directa de una persona, sino a la unión de toda una comunidad en torno a una causa justa. Al final, la historia de Rayo no solo trataba de un caballo que sobrevivió al abuso y la crueldad, sino de cómo una transformación genuina puede ocurrir cuando alguien decide actuar con empatía, coraje y determinación. Miguel, con su bondad y dedicación, se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la verdadera fuerza viene del compromiso con lo que es correcto y de cómo incluso los gestos más pequeños pueden generar grandes cambios. Y Rayo, al lado de Miguel, continuaba su vida en el santuario, un símbolo eterno de que la esperanza nunca debe ser perdida, porque al final la redención es posible para todos, si tenemos el coraje de buscar la cura. Vaya, qué viaje de transformación, ¿verdad? Ahora quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia de sí?
¿Superación? ¿Crees que, así como Rayo, todos podemos levantarnos, no importa lo difícil que sea el camino? Deja tu opinión en los comentarios, comparte tus reflexiones y, quién sabe, inspira a otras personas a también creer en el cambio. Vamos a hablar de esto. Me encantaría leer lo que tienes que decir. Y recuerda, aquí todos somos parte de este viaje. Tu comentario puede ser el punto de giro para alguien. Vamos juntos, porque la transformación comienza con tu voz.